Buenas tardes, bienvenidos al módulo Introducción del Diplomado de SOMA. El primer tema que vamos a tocar es antecedentes de la seguridad y salud en el trabajo. Correcto, ¿cuál es el objetivo de este tema? ¿No? Es conocer la evolución de la seguridad y la salud ocupacional desde el origen, ¿no? Desde el inicio en el mundo y también en el Perú hasta la actualidad, ¿no? Hasta el año 2015. ¿Qué podemos decir, no? Sobre el origen de los riesgos ocupacionales? Los riesgos ocupacionales se originan con la aparición de la definición del trabajo, ¿no? El trabajo como la actividad con la cual nosotros obtenemos nuestros recursos, ¿no? para poder vivir, ¿no? En el caso del hombre antiguo, utilizaba la recolección, utilizaba la caza, utilizaba la pesca para poder vivir, subsistir, no hasta que se volvió sedentario, ¿no? Y ya generó nuevas actividades, por ejemplo la agricultura, la ganadería, ¿no? Que hicieron que ellos se asentaran en distintos territorios. Desde que el hombre como nómade buscó mediante la caza y la recolección sus alimentos y también su abrigo, porque hacían sus vestimentas, ¿no? De la piel de los animales, como cuando descubrió la agricultura, ¿no? Ya estuvo expuesto a riesgos ocupacionales que le causaban lesiones y muchas veces la muerte. ¿No? En esta época ya se vio, de repente se destacó el uso y la construcción de los primeros instrumentos, los instrumentos de trabajo, que fueron primero de piedra, después de madera, después ya se trabajó con fuego también. Se usó cerámica, ¿no? Y el hombre pasó de la época de recolector, ¿no? A la época ya de ganadero o de agricultor. En esta época es probable que fuera muy importante la seguridad colectiva. ¿Qué es la seguridad colectiva? Es la seguridad que nos da un grupo de personas, la seguridad que se da, mejor dicho, en un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo en esta época, para poder cazar, no sé, pues qué sé yo, un tigre y dientes de sable, ¿no? Habían una o dos personas que se dedicaban a luchar contra este animal, ¿no? Habían otras personas que estaban atentas a si ocurría algo inesperado, ¿no? Por si acaso la situación se salía de las manos. Había otras personas que estaban atentas a que de repente no venga otro animal salvaje que pueda evitar que atrapen su alimento, o peor aún, ¿no? De repente que los ataque a ellos y los pueda matar, ¿no? Todo esto era con el fin de proteger al grupo, ¿no? Esto es llamado seguridad colectiva. El crecimiento de las civilizaciones trajo consigo la lucha para obtener más territorios y con ello las guerras, ¿no? El hecho ya de que ellos sean sedentarios y tengan tierras para generar su alimento hace que quieran mayor cantidad de territorio, ¿no? Y esto ya originó las guerras, ¿no? Porque aquí ya hablamos de una nueva dificultad, ¿no? Y es que las protecciones colectivas eran totalmente inefectivas con las nuevas armas de combate. No olvidar que así como generaron herramientas para su subsistencia, también generaron armas de combate, ¿no? Lanzas, de repente cuchillos, ¿no? Y la protección colectiva, eso de que uno ataca y otro mira, ya no era aplicable, ¿no? Primero por la cantidad de armas y segundo por la cantidad de personas, ¿no? De enemigos que luchaban contra ellos, ¿no? Motivo por lo cual se vieron en la obligación de construir, ¿no? Medidas de protección personal, como podemos ver en la imagen, ¿no? Escudos, protección de la cabeza, ¿no? Más adelante ya tenemos de repente cascos, tenemos ya no sé, pues ya cuando se produjo el metal, ¿no? Y ya se pudo usar armaduras para poder defenderse, ¿no? Dentro de los antecedentes o de las normas más antiguas de protección o de seguridad y salud ocupacional, podemos mencionar las de Hammurabi, ¿no? El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, el año 2100 a.C., fueron normas que registradas, son normas dadas en piedra, ¿no? Estas piedras que podemos ver acá en la gráfica,
En esta piedra estaban todas las normas, ¿no? Y los castigos que habían. Y esta piedra estaba publicada o colocada, no en la ciudad, no en las esquinas para que todas las personas pudieran conocerlas. Ojo, eso sí, no todas las personas sabían leer, o sea, al final no todas las personas podían comprender las normas, solamente las personas que tenían un alto nivel, eran de la élite, pues, ¿no? De que habían sido educados y podían leer estas señales, ¿no? En el mismo se detalla la indemnización por pérdidas e incluso la existencia de tribunales para conciliar las demandas al respecto. Realmente no, o sea, en estas normas no se da una norma específica para la seguridad y salud ocupacional, o sea, para los trabajadores, sino en cambio para el empleador. ¿Por qué? Porque aquí habla de que si un amo contrata a un esclavo o un sirviente para construir su casa y esta casa no esté bien construida y se cae, no por bueno, realmente por culpa del esclavo, del sirviente que no construyó bien la casa y provoca la muerte del amo, no, esto demandaría o esto originaría una demanda hacia el empleado o hacia el sirviente por haber causado la muerte de su amo. ¿No? De repente, yendo un poco más atrás en la historia, no podemos hablar también de Egipto. ¿No? En Egipto, en el año 4000 a.C., las medidas de protección eran dadas por el faraón, ¿no? Y todavía se originaron grandes ciudades que solamente tenían talleres, ¿no? Donde habían artesanos. Esos artesanos fabricaban armas o embalsamaban o también habían guerreros, ¿no? Ustedes saben que Egipto, al ser un imperio que buscaba tener varios territorios, ¿no? Para ellos era muy importante su área guerrera, ¿no? Tanto los guerreros como los embalsamadores de sus muertos, como los que creaban las armas, ¿no? Para ellos poder pelear y conseguir mayor cantidad de territorio. Acá podemos hablar de Hipócrates, ¿no? Hipócrates, en el siglo II a.C., ¿no? El año 400 a.C., describe por primera vez la intoxicación por plomo, no como ya una enfermedad ocupacional. No habla de la protección de los trabajadores contra el ambiente pulverulento, no el ambiente con partículas. En ellas hace referencia, expresa las enfermedades profesionales y yendo un poco más allá, ¿no? A cómo se pueden prevenir estas enfermedades profesionales, no dentro de las actividades que yo realizo en mi trabajo, ¿no? Hablando de Plinio el Viejo, ¿no? El año 23 al año 79, no, realmente es después de Cristo, ¿no? Es el primer antecedente que tenemos de medicina ocupacional. ¿Qué es lo que dice Plinio el Viejo? No describe un número de enfermedades a las que clasifica como enfermedades de los esclavos. No describe los síntomas de estas enfermedades, referente a los trabajadores de la manufactura y de la minería, por los efectos producidos por el plomo, tanto en mineros como en la industria metalúrgica. Después podemos también hablar de este señor, ¿no? Este señor se llama Georgius Agricola. ¿No? Mostró la importancia de contar en las faenas mineras con una ventilación adecuada y la utilización de máscaras para evitar enfermedades. ¿No? Georgius Agricola en el siglo XVI ya habló de la protección respiratoria, no tanto con la necesidad de ventilación dentro de las áreas de trabajo en las faenas mineras, como de la necesidad de utilizar máscaras de protección respiratoria. Correcto, esto lo generó o lo colocó dentro de su postulado, ¿no? Que se llama de re metálica, ¿no? que fue muy conocido en esa época. ¿No? También podemos hablar de Paracelsus, ¿no? Paracelso, que habla sobre las enfermedades profesionales de los trabajadores tanto en las minas como en fundiciones, ¿no? Esto es en su obra La tisis y otras enfermedades de los mineros, ¿no? Como verán, en esta época se habla mucho sobre la minería,
no por ser de repente el tipo de industria que genera mayor cantidad de enfermedades o peor aún mayor cantidad de muertes. Lo que decía Paracelsus, decía o hablaba, o lo que hablaba, lo que decía era que toda sustancia es tóxica. No hay nada que no sea tóxico, solo la dosis diferencia un tóxico de un medicamento. O sea, hablaba de la concentración de los tóxicos. No toda sustancia es tóxica, solamente que habla de las que tienen menos concentración pueden denominarse medicamentos y los que tienen mayor cantidad o mayor concentración pueden generar enfermedades. No en el siglo XVII se habla del señor Bernardino Ramazzini. ¿No? ¿Qué pasa con Bernardino Ramazzini? Él también habla del trabajo de los artesanos. Para su investigación, él convivió 20 años con los artesanos, registrando enfermedades, registrando actividades, registrando agentes de riesgo. Y publicó un tratado, ¿no? Que se llamó De Morbis Artificium. ¿De qué hablaba este tratado? No hablaba en torno a las enfermedades profesionales, ¿no? Hablaba de 50 profesiones de la época y las condiciones higiénicas recomendables para estas profesiones, ¿no? Tales como ventilación, temperatura, ropa de protección, lo que le valió ser considerado como el padre de la medicina en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención para que no ocurran estas enfermedades profesionales? ¿No? Él publicó un método dentro de este tratado, ¿no? De las enfermedades de los artesanos. El método comprendía primero la observación de la supuesta causa del daño. El segundo paso era el examen clínico del trabajador para determinar la influencia del trabajo sobre la salud. El tercer paso, la documentación sobre el tema, sobre las actividades que están realizando y sobre los síntomas del trabajador. Y cuarto, las normas higiénicas y medidas de prevención individuales y colectivas que se podrían aplicar en caso se generen esas enfermedades. ¿No? En el año 1760 al año 1830, y hablamos de una época ya conocida, ¿no? Que es la época de la revolución industrial, ¿no? Que ocurrió en Inglaterra. Aquí ya se modernizó todo, ¿no? Ya se volvió una era industrializada, que es sinónimo en esa época de crecimiento. No se reemplazó la energía viva, ¿no? De los trabajadores por energía mecánica, ¿no? Generada por las máquinas, ya sea hidráulica, vapor, petróleo o electricidad. Esto incrementó la productividad, ¿no? Y también se podría decir que incrementó el crecimiento, ¿no? El crecimiento del país, el crecimiento económico. Había mucho más trabajo. Y esto atrajo a la mayoría de personas, ¿no? A las ciudades para que puedan trabajar y aprovechar este crecimiento. Los trabajadores vivieron este periodo de forma contradictoria, ¿no? Primero porque aumentó la producción de bienes, nos incrementó la producción, la productividad, y también porque se incrementaron las enfermedades, los accidentes incapacitantes y los accidentes mortales. ¿No? ¿Qué cosa es lo que hacía este crecimiento? Hacía que las personas que vivían en el campo, ¿no? Que se dedicaban a actividades de agricultura, ganadería, viendo tal crecimiento, quieran participar también de ello, ¿no? Y vinieran a las ciudades para trabajar. Estos trabajos con las máquinas podían ser de hasta 16 horas diarias, ¿no? Sin que haya una regulación. Los accidentes de trabajo eran numerosos y la muerte de niños era muy frecuente, ¿no? Acá no solamente trabajaban adultos, trabajaban hombres, mujeres, ancianos y niños. No existían límites en los horarios de trabajo, ¿no? Acá se trabajaba las 24 horas del día. No habían trabajos diurnos, habían trabajos nocturnos. Las condiciones de iluminación, ventilación eran precarias, los niveles de ruido, polvos y gases eran ya muy elevados. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba si en esta época se producía un accidente? ¿No? El hombre era el único culpable de este accidente y se le responsabilizaba, o sea, el trabajador. No solamente cuando la negligencia sea absoluta y probada de que fue el patrón el que lo originó, entonces se le acusaba, ¿no? Si no se probaba, entonces
no se realizaba ninguna acusación y el trabajador era el único culpable. No, en esta época también Percy Pott describió el cáncer, ¿no? El cáncer de los desollinadores, ¿no? Donde ya desde esa época ya se conocía este tipo de enfermedades. No, también se dio lo que era la protección para la mujer embarazada, ¿no? Y que se le exima de todo trabajo en el último trimestre del embarazo, ¿no? En esa época también ya se evitaba, o las normas ya nos indicaban de que ya una mujer embarazada ya no debía de trabajar, por lo menos en sus 3 últimos meses de embarazo. En el año 1802 el Parlamento británico da la Ley de Seguridad de Salud, y moral de los aprendices, ¿no? ¿Quiénes son los aprendices? Son los jóvenes menores de edad, ¿no? Los niños también dentro de este grupo, ¿no? Que indicaban de que los aprendices solamente podían trabajar 12 horas, no por día, no podían trabajar en turno noche. Les debían entregar cada 2 años, ¿no? Cada año subsiguiente, 2 mudas de ropa para ellos poder realizar sus actividades. Era obligatorio la ventilación del área de trabajo y aparte también era obligatorio educarlos, tanto en lectura, escritura, aritmética y educación religiosa, no en religión. Más la norma no fue aplicada de forma adecuada, no porque no habían entes fiscalizadores o que fiscalizaran que esta norma fuera aplicada realmente. En el año 1833 se dio el Factory Act, que considerada como la primera legislación realmente eficiente en lo que era seguridad de los trabajadores. La Comisión Parlamentaria elaboró un cuidadoso informe que impactó tremendamente sobre la opinión pública, no era como un reflejo o era lo que realmente sucedía dentro de las fábricas. Y después de esto, ¿qué es lo que se dio? Los niños entre 9 y 13 años no podían trabajar más de 8 horas diarias y debían recibir 2 horas de educación diaria por parte de sus empleadores. Los niños entre 14 y 18 años no podían trabajar más de 12 horas al día, ¿no? Las inspecciones laborales eran obligatorias, antes no habían inspecciones, ¿no? En este caso ya se generaron las inspecciones laborales. El informe concluía de la siguiente manera: delante de esta comisión desfiló una larga procesión de trabajadores, hombres, mujeres, niños y niñas, abollados, dolientes, deformados, degradados en su calidad humana. Cada uno de ellos era clara evidencia de una vida arruinada, un cuadro vivo de crueldad del hombre para con el hombre, una impiadosa condena de aquellos legisladores que cuando en sus manos detentan poder inmenso abandonan los fallos a favor de los fuertes, ¿no? De repente para nosotros ya es muy muy poético, ¿no? Lo que dice acá, pero realmente reflejaba la situación de la actualidad, ¿no? De esa época, ¿no? De la revolución industrial, de la época industrial, ya que las personas realmente tenían un trato inhumano, no unas condiciones inhumanas para realizar sus actividades. En 1844 se promulgan leyes específicas de inspección de seguridad para diferentes tipos de empresas, así como la primera ley que protege a las mujeres en Inglaterra en el trabajo de fábricas textiles, cerámicas, entre otros, ¿no? Y habría una norma que protegía específicamente a la mujer en el año 1844. Inglaterra influye en otros países en materia de seguridad ocupacional que se desarrollarán en el siglo XX, ¿no? Más adelante ya se realizaron normas de seguridad y salud ocupacional no solamente para Inglaterra en este caso, sino para otros países alrededor. No, para venir un poco de repente más a nuestra realidad, no en este ciclo, en el siglo de 1900, la seguridad cobra relevancia al ser atención de muchos gobiernos, los cuales gradualmente han desarrollado legislaciones, ¿no? Por ejemplo, Perú, la legislación fue desarrollada en el año 1911. Venezuela en el año 1923, Estados Unidos en el año 1910, países cercanos a nosotros como Ecuador en 1921 y Chile y Colombia en el año 1916, Brasil en el año 1919, que fueron desarrollando normas de seguridad y salud ocupacional dentro de sus estados. También se creó la OIT, ¿no? En el año 1919, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿No? En la primera conferencia se hizo un listado de enfermedades denominadas insalubres, aunque los intereses económicos en juego eran muy importantes, ¿no? Imagínense, en ese caso el tema de las empresas manejaban los países.
no por el gran desarrollo económico que estos generaban. Y el hecho de decir de que estas empresas o esas industrias generaban enfermedades ocupacionales no era muy bien visto, no más que todo por ellos. Pero este fue el inicio, ¿no? El inicio de ese cambio. En el año 1950, la Comisión Conjunta de la OIT y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre salud ocupacional estableció de forma muy amplia los objetivos de la salud ocupacional, ¿no? En el año 1953 la OIT da la recomendación número 97 sobre la protección del trabajador en los locales de trabajo. No la OIT lo que da son recomendaciones, ¿no? Y más adelante vamos a poder ver una lista de recomendaciones ratificadas por el Perú, ¿no? En estos últimos años. Así como hemos hablado de seguridad y salud ocupacional a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, también podemos hablar de la seguridad y salud ocupacional en el Perú, ¿no? Cuando se creó o cuando se generó la necesidad de normas de seguridad y salud ocupacional. Realmente con el trabajo ya se generó, con la generación del trabajo, mejor dicho, ya hubo la necesidad de tener normas de seguridad y salud, ¿no? Pero en este caso lo más antiguo que nosotros contamos es con la época del virreinato, ¿no? Mejor dicho, con antecedentes de normas. ¿Por qué? Porque en la época del virreinato sí hubieron normas, no normas de seguridad que se daban para los indios, ¿no? Estas normas estaban dadas, mas no se cumplían, ¿no? Y eso nosotros lo conocemos por historia del Perú. En el año 1542 se dan las leyes de Indias, ¿no? Las nuevas leyes, ordenanzas de Toledo, así como la famosa política indiana. En la colonia se dictó la ordenanza minera, ¿no? En el año 1783. Se refiere a la seguridad de los socavones. Se prohibió el trabajo en menores de 12 años y del payaqueo de mujeres en las minas, ¿no? El payaqueo es la manipulación manual del material. Se establecieron indemnizaciones por daño a la salud causada por vapores de mercurio también, ¿no? Sin embargo, la realidad era diferente, ¿no? Las pésimas condiciones de trabajo que tenían los indios, las numerosas lesiones, incapacitantes y muertes en estas actividades, ya sean por derrumbes o por trabajo forzado dentro de las mitas, ¿no? En la época republicana la situación realmente no cambió mucho, no respecto a lo que sucedía antes. Seguían habiendo trabajadores, seguían habiendo empresas, no se protegía la salud del trabajador dentro de sus actividades, ¿no? Poco se hacía por proteger a los trabajadores. Recién hasta comienzos de este siglo, mejor dicho del siglo ya 1900, ¿no? Que debido a las presiones y luchas de los trabajadores obligan al gobierno a promulgar leyes en base a ciertos principios que rigen hasta hoy, ¿no? Junto con la coyuntura mundial, ¿no? Que es lo que ya hemos visto a partir del año 1900, 1910, 1919, con la generación o con la creación de la OIT. Se puede mencionar, ¿no?, entre las normas que se generaron dentro de Perú en lo que es seguridad y salud ocupacional, ¿no? En el año 1908, primero se establece el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo, ¿no? Las empresas están en la obligación de pagar indemnizaciones a sus trabajadores en el caso se genere un accidente que los afecte. En el año 1909 hablamos de la asistencia médica de los operarios o a los operarios de las empresas ferrocarrileras, ¿no? Todas las empresas de ferrocarriles estaban en la obligación de asistir médicamente a sus operarios, ¿no? En el año 1910 hablamos de la ley 1220, ¿no?, que habla de la administración de condiciones favorables que garanticen la salud y vida de trabajadores en la explotación del caucho, hebe y otros productos, ¿no? Y hablamos de sectores más específicos, ¿no?, del sector del caucho, hebe y otros productos, ¿no? Aquí se dictan las condiciones mínimas que pueden favorecer a la salud y la vida de los trabajadores, ¿no?, en estas actividades. En el año 1911 hablamos de la ley 1378, que es la ley de accidentes de trabajo, en las cuales se considera la asistencia médica, las indemnizaciones, la declaración de accidentes y los procesos judiciales generados por los mismos, los seguros, las garantías y las multas.
¿no? La asistencia médica de los trabajadores, en este caso ya se hacía obligatoria. Las indemnizaciones en caso el trabajador salga afectado por un accidente. La declaración de los accidentes debían de conocerse y registrarse, así como los procesos judiciales en el caso apliquen. No si son responsabilidad o es responsabilidad de los empleadores. Los seguros, las garantías y las multas en caso esto suceda, ¿no? En el año 1913 hablamos del Decreto Supremo de las medidas de seguridad en los centros de trabajo. Establece específicamente medidas de protección en caso existan aparatos mecánicos, existan ruedas, correas y engranajes, ¿no? Aplicables a las industrias que manejen este tipo de equipos, ¿no? Y establece grados de incapacidad también, y aranceles médicos y compañías de seguros por accidentes, ¿no? Ya se da la figura de los seguros por accidentes. En 1914 hablamos ya del aviso de accidentes de trabajo y la generación de estadísticas, ¿no? Ya no solamente registrar el accidente de trabajo, sino dar aviso a la entidad competente, en este caso, si no me equivoco, es el Ministerio de Fomento, al cual se le avisa, ¿no?, de que ocurrió un accidente para que lo pueda considerar, o el ministerio lo pueda considerar dentro de sus estadísticas, ¿no?, a nivel nacional. En el año 1924 hablamos de la asistencia médica gratuita a los operarios, ¿no?, lo que en la actualidad es salud. En el año 1926 hablamos del control e inspección de higiene y seguridad industrial realizado por el Ministerio de Fomento. No era obligatoria la fiscalización de las empresas por parte del gobierno. En el año 1926 hablamos de un fondo de garantía, la obligación de indemnización de asistencia con el fondo de garantía. ¿Cuál es el fondo de garantía? Realmente es un fondo, ¿no?, un fondo de dinero que debe de realizar la empresa para garantizar que se tenga fondos en el caso se produzca algún accidente, se necesita atención médica o se necesita indemnizar a un trabajador, ¿no? Y no simplemente sucede el accidente y por la empresa de repente no tener fondos no puede indemnizar o no puede atender al trabajador, ¿no? Es una garantía de que la atención o la indemnización suceda. En el año 1928 hablamos de las medidas de protección a los obreros contra las materias nocivas de las fábricas textiles, ¿no? Acá ya es algo mucho más específico, las fábricas textiles, ¿no?, dando un plazo de 6 meses para la instalación de maquinarias de absorción de materias nocivas, ¿no? En el caso, actualmente los conocemos como extractores, ¿no?, formas de poder absorber estas sustancias nocivas, nuestros químicos en estas fábricas, ¿no? Ya se convierte en algo obligatorio y por lo tanto fiscalizable. En el año 1933 ya aparece dentro de los principios constitucionales que el Estado legislará sobre la seguridad en el trabajo industrial, la vida, la salud y la higiene. En el año 1935, la ley 7975 comprende entre las enfermedades sujetas a la indemnización la neumoconiosis y cualquier otra dolencia adquirida en el trabajo por intoxicación de gases derivados a la producción química, ¿no? Y en ese mismo año también se reglamenta esta ley, ¿no? El empresario es responsable por las enfermedades profesionales contempladas en la ley que produzcan incapacidad o muerte en los obreros, ¿no? En el año 36 hablamos de la ley 8433, que es la que crea el Seguro Social Obrero, estableciendo la cobertura de los riesgos de enfermedad, ¿no? Y es un seguro que tiene el trabajador, ¿no?, y que cubre las enfermedades que puedan ocurrir en el trabajo o en general también, ¿no? En el año 36 se crea el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública. En el año 43 hablamos del control de accidentes de trabajos mineros, ya que ya todos sabemos que este sector es el que genera mayor cantidad de accidentes y enfermedades, o que tiene la probabilidad de generarlos. En el año 43 también hablamos de las medidas de protección en la industria de carnes, las medidas para defender la salud de los obreros de plantas de beneficio de minerales de plomo. En el año 47, la ley 10833 otorga al Departamento de Higiene Industrial los fondos para un programa de salud ocupacional principalmente dirigido a centros mineros con más de 30 trabajadores, ¿no? Al ser la minería un sector tanto riesgo, ¿no?, el Departamento de Higiene Industrial recibe un fondo
para aplicar programas de salud ocupacional dentro de estas empresas, ¿no? Dentro de estos centros mineros, para la protección de los trabajadores. En el año 54, el reglamento del decreto sobre creación de una junta médica pericial de neumoconiosis, no específicamente para identificar las causas de esta enfermedad, ¿no? En el año 1957 se crea el Instituto de Salud Ocupacional. En el año 58 la presentación previa de la póliza de seguro contra accidentes de trabajo. La obligación de contratistas de presentarlo a la autoridad de trabajo de la jurisdicción, ¿no? Antes era obligatorio que el empleador o el contratista presente este seguro, ¿no?, de contra accidentes de trabajo al ente fiscalizador, ¿no?, el Ministerio de Fomento. Eso aseguraba de que la empresa tuviera un seguro, ¿no? Todos los meses la empresa debía presentar este seguro al ministerio, ¿no? Y en el año 64 hablamos ya de reglamento de seguridad industrial, que muchos de nosotros de repente ya hemos leído. Es un reglamento bastante específico que aún sigue en vigencia, que da recomendaciones muy específicas para diversos equipos que se utilizan en la industria, ¿no? Y que todavía actualmente podemos utilizar. Hablamos anteriormente de la OIT, ¿no? Los convenios de la OIT. ¿El Perú tiene convenio con la OIT? Sí, ha ratificado en muchos casos recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, la recomendación 164, ¿no? La recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores del año 81, la recomendación 194 sobre la lista de enfermedades profesionales del año 2002, que aplicamos nosotros dentro de nuestras normas. Aparte de eso, también tenemos las normas técnicas peruanas, ¿no?, que muchos de nosotros ya conocemos. Por ejemplo, acá hablamos de la norma técnica peruana 851 del año 2009, sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Otras que son conocidas son las normas técnicas de señalización, la norma técnica de extintores, la norma técnica de EPPs o principios para la creación de estos EPPs, los símbolos y medidas de disposición. Hablamos también de residuos sólidos, vidrio de seguridad para autos, ¿no? Y todo lo que nosotros podríamos aplicar. Todo esto lo podemos encontrar dentro de Indecopi, ¿no?, o en Indecopi.